Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la unidad número 2 de farmacología. La vamos a ver en tres partes. Primero farmacocinética, luego farmacodinamia y por último interacciones medicamentosas. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir farmacocinética. Sabemos que es una rama de la farmacología y esta se encarga de estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos que ingresan en el organismo. Depende de la vía de administración. Nosotros tenemos fármacos que actúan a nivel local, como puede ser en piel y conjuntivas, conjuntiva ocular, que son los que colocamos en el lugar, tienen un efecto local. Otros, en cambio, para poder realizar su efecto, tienen que alcanzar el torrente sanguíneo de distintas maneras. Una droga o fármaco puede actuar por diferentes mecanismos en el organismo y esto se denomina transferencia, que va a incluir la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Una vez que ingerimos el fármaco o que ingresa al organismo, vamos a necesitar que este fármaco se absorba. Esto es que llegue al torrente sanguíneo. Una vez que está en la sangre, va a ser distribuido a todas las células del cuerpo, encontrará su célula diana y luego será metabolizado principalmente en el hígado, depende del fármaco. Luego estos metabolitos vuelven al torrente sanguíneo y llegan a los órganos que los eliminarán. La absorción entonces es la entrada del soluto del fármaco en la circulación desde el lugar donde lo hemos administrado. Entonces, el proceso de absorción dependerá de la vía de administración. Para que se absorba necesitamos que se realice un proceso similar a los que se realizan en la célula cuando vamos a hacer que una sustancia pase una barrera, una membrana para llegar al torrente sanguíneo. La absorción puede ser de dos tipos, mediata e inmediata. La diferencia es que la mediata, que es un poco más lenta, necesita atravesar alguna barrera biológica. Esta barrera va a tener ciertos mecanismos para permitir o no el paso del fármaco a través de ella. Por ejemplo, en la vía oral vamos a necesitar atravesar la barrera del epitelio intestinal. En la vía intramuscular vamos a necesitar atravesar el vaso sanguíneo, el endotelio capilar, para que pueda ingresar al torrente sanguíneo. En cambio, en la inmediata no debe atravesar barreras porque se coloca directamente el fármaco en el torrente sanguíneo por vía endovenosa. Las barreras en realidad son membranas celulares, la misma membrana celular que hemos estudiado en anatomofisiología. Recuerden que tenemos una bicapa fosfolipídica, donde estos fosfolípidos tienen una cabeza polar y dos colas apolares. Las colas apolares se enfrentan entre sí, dejando sobre las superficies, tanto externa como interna de la membrana, las cabezas polares. Y dispersas a lo largo de esta capa bifosfolipídica vamos a tener las proteínas integrales que pasan de un lado al otro de la membrana y también proteínas periféricas que no atraviesan la membrana de lado a lado. También observamos que tenemos glúcidos unidos tanto a las cabezas polares como a las proteínas, formando lo que conocemos como glicocáliz, pero esto solamente en la capa externa, en la capa que da hacia afuera de la membrana celular. La transferencia de fármacos a través de la membrana se va a hacer mediante distintos transportes. Tenemos por un lado el transporte pasivo.
Acá puede que la molécula tenga dos características, una que sea muy pequeña y que pueda atravesar libremente la membrana plasmática. Vamos a necesitar una diferencia de concentración, es decir, que haya mayor concentración afuera que adentro de la célula, y se denomina difusión pasiva. No necesitamos ATP, no necesitamos energía. La energía que vamos a utilizar es la energía cinética de las moléculas que la da su concentración. Si la molécula es más grande o tiene cargas, ya no va a poder atravesar libremente la membrana fosfolipídica. Entonces vamos a necesitar proteínas transportadoras que me faciliten el pasaje de estas sustancias. También necesitamos acá gradiente de concentración, por eso no necesitamos energía. Y esta se denomina difusión facilitada. En cambio, si nosotros necesitamos bombear sustancias de donde están menos concentradas a donde hay mayor concentración, acá sí vamos a necesitar unas proteínas específicas que se denominan bombas y van a usar ATP, van a requerir energía y por eso a este transporte lo denominamos transporte activo. En este esquema vemos la difusión simple, las moléculas siguiendo su gradiente de concentración pasan a través de la membrana plasmática. La difusión facilitada, que hay de dos tipos. Fíjense, acá tenemos unas proteínas en formas de canal o también tenemos proteínas transportadoras tipo carrier que se unen al soluto y cuando se unen a él cambian de conformación y se abren hacia el otro lado. Entonces, difusión simple y difusión facilitada, transporte pasivo sin gasto de energía. Acá vemos una bomba que lo que va a hacer es transportar solutos contra su gradiente de concentración, por eso necesitamos el uso de energía. Y a esto lo denominamos, recuerden, transporte activo. Los factores que intervienen en la absorción son, primero, la solubilidad. Si el fármaco está en una solución acuosa, se va a absorber más rápido. Las soluciones oleosas, las suspensiones o sólidos se van a absorber más lento. La velocidad de disolución, tengamos en cuenta que en los fármacos insolubles no se absorben en el tracto digestivo. En cuanto a la concentración de la droga, a mayor concentración, mayor absorción. La circulación en el sitio de absorción, si nosotros tenemos una vasodilatación en la zona, vamos a favorecer la absorción. Otros factores que intervienen son la superficie de absorción. Un ejemplo de esto son los gases anestésicos, donde por vía inhalatoria llegan hasta la superficie alveolar. Recuerden que la superficie total de nuestros alveolos puede llegar a 70 metros cuadrados, entonces tenemos una gran superficie de absorción y esto va a favorecer la velocidad de absorción. Por otro lado, si se asocian con otras drogas, muchas veces va a favorecer la absorción y otras veces la va a impedir. En cuanto a las vías de administración, ya hemos hablado algo, teníamos la absorción mediata cuando tiene que pasar alguna barrera, como por ejemplo la vía oral, intramuscular o subcutánea, y la absorción inmediata cuando el fármaco ingresa directamente al torrente sanguíneo por vía endovenosa. La biodisponibilidad es el grado en que una droga se absorbe a partir de una forma farmacéutica dada. Fíjense, acá tenemos las distintas vías de administración relacionadas con la absorción. Cuando nosotros damos una vía de administración endovenosa, fíjense, directamente ingresa al torrente sanguíneo, ingresa a vena. Lo mismo sucede cuando damos una droga a través de la vía subcutánea o transdermal,
y también intramuscular, tienen que atravesar desde los tejidos los vasos sanguíneos de los capilares para llegar al torrente sanguíneo venoso. Cuando nosotros administramos una droga por vía digestiva, ¿qué sucede? Y vamos a llegar al esófago, estómago, y en el duodeno se va a absorber a lo largo del intestino y por vía de la vena porta llega al hígado. Luego, a través de las venas suprahepáticas, va a llegar al torrente sanguíneo venoso. Lo mismo sucede si nosotros utilizamos una vía sublingual. Ahora bien, una vez que llega al torrente venoso, va a llegar por las venas cavas al corazón derecho. Luego va a pasar a través de la circulación pulmonar y va a ingresar nuevamente al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y va a salir del ventrículo izquierdo por la aorta y ahí se va a distribuir a todo el organismo. La distribución entonces es el traslado del soluto de la sangre a los tejidos. Entonces, para que se distribuya, nosotros necesitamos que se haya absorbido. En cuanto a la distribución, vamos a ver que algunos factores van a beneficiar esta distribución. Por ejemplo, las características físico-químicas del fármaco. Nosotros sabemos que si son liposolubles van a atravesar la membrana plasmática más rápido. Hay algunos que pueden acumularse en algún tejido, como puede ser el tejido graso, y generar ahí un reservorio. Por otro lado, tenemos el gasto cardíaco y la perfusión vascular. Si nosotros tenemos un mayor gasto cardíaco, vamos a tener una mayor perfusión y vamos a tener una mayor distribución. Recuerden que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Otro factor también es la permeabilidad de las membranas. Las drogas tienen que tener la capacidad de atravesar las membranas para poder llegar al torrente sanguíneo y distribuirse. Si no atraviesan las membranas, no se van a absorber y no se van a poder distribuir. En cuanto al metabolismo de los medicamentos, sabemos que cuando llegan al hígado o a algún órgano específico, se produce una biotransformación o transformación metabólica de los fármacos. Estas biotransformaciones son cambios en las moléculas que sufren las drogas y estos cambios lo van a producir enzimas que tenemos en el organismo. Entonces, el metabolismo o biotransformación se produce cuando un fármaco se une con una enzima, se produce una transformación y esta transformación puede resultar en una activación o en una inactivación. Entonces, fármacos más hidrosolubles son más polares. Esto facilita la eliminación. Si nosotros tenemos una eliminación facilitada, va a disminuir la potencia y va a disminuir la toxicidad de este fármaco. También respecto a esto se deberán o no ajustar las dosis. Los mecanismos o procesos de la biotransformación son la oxidación, la reducción, la hidrólisis y la conjugación. Y esto se puede producir en el hígado, en riñón y también en los vasos sanguíneos. La oxidación se produce cuando, por ejemplo, los alcoholes se oxidan. La reducción es a expensas de enzimas microsomales hepáticas que van a reducir los compuestos nitrogenados. La hidrólisis va a estar a cargo de enzimas hidrolíticas, que son enzimas que rompen la molécula en dos o más partes. Se encuentran en páncreas y en el hígado y es lo que le pasa, por ejemplo, a la aspirina o al ácido acetil salicílico. Y la conjugación es el acoplamiento de la droga con una sustancia metabólica normal. Esto le va a permitir también ser transportada en el torrente sanguíneo.
Aquí vemos el metabolismo hepático de los fármacos. El fármaco va a llegar al hígado por dos vías, vía oral o vía parenteral. La vía oral, el intestino es donde se va a absorber el fármaco y va a llegar por vía porta al hígado. Por vía parenteral va a ingresar a la sangre y va a llegar por la arteria hepática también al hígado. Una vez en el hígado, el fármaco sufre una primera fase de metabolismo a expensas del citocromo P450, donde este fármaco es oxidado. Luego va a tener una segunda fase de metabolismo, que es la conjugación, y así el fármaco conjugado puede seguir distintos caminos. Puede salir por bilis, ser una parte excretado por heces y otra parte reabsorbido por el ciclo enterohepático. Puede ir a la sangre a través de las venas suprahepáticas y así llegar a los órganos excretores como el riñón para ser eliminado por orina, el pulmón para ser eliminado por respiración y también en glándulas salivales, glándula mamaria, donde también, y sudor, donde también pueden ser eliminados. La excreción es la eliminación de las drogas luego que han sido metabolizadas. Puede ser excreción renal, excreción pulmonar, digestiva, a través del sudor, de las lágrimas, de la leche materna. La más importante es la renal. El riñón es el órgano excretor por excelencia, por eso nosotros tenemos que conocer si nuestro paciente tiene una insuficiencia renal, porque ahí vamos a ver que la droga se va a concentrar en el plasma y vamos a tener que modificar las dosis. Las vitaminas y los antibióticos son eliminados por esta vía. La excreción pulmonar es muy rápida, se da por ejemplo con el alcohol, por eso para determinar la alcoholemia nos hacen soplar en una pipeta. Y la vía digestiva es mucho más lenta, se produce a través del intestino grueso, la bilis y la saliva. Este es un cuadro de la circulación enterohepática y vemos cómo nosotros tomamos un medicamento por vía oral, es absorbido en el intestino y vía vena porta llega al hígado. En el hígado es metabolizado, es conjugado, parte puede salir por la bilis, excretarse con las heces, pero una porción también puede ser reabsorbido y volver nuevamente al hígado. Y también del hígado pueden salir por la sangre, que lo va a llevar hasta los órganos excretores para su eliminación. La farmacocinética entonces es lo que el cuerpo le va haciendo a la droga desde que ingresa hasta que le elimina. Y teníamos luego de administración del fármaco la absorción. La absorción hace que el fármaco ingrese al plasma, el plasma lo distribuye, es metabolizado en los tejidos y luego a través del plasma también se elimina. La forma farmacéutica, entonces, que nosotros elijamos, por ejemplo, esta cápsula, va a producir en el lugar de absorción un efecto primer paso. Ahí puede generarse un metabolito y generar una acción en ese lugar y luego se puede absorber e ir al plasma. En el plasma la distribuimos, puede quedar en depósitos sanguíneos, son las concentraciones plasmáticas. Luego por plasma puede ir a hígado y el hígado eliminarla por bilis, una parte va a las heces y otra parte produce el ciclo enterohepático que vimos recién. El plasma también lo puede distribuir al líquido intersticial y de ahí puede ingresar a la célula. También el plasma lo distribuye hasta el hígado, ahí se generan los metabolitos y a través del plasma llega al riñón para ser eliminado con la orina. La farmacocinética clínica trata de proporcionar una relación
cuantitativa entre la dosis y el efecto clínico, tratando de explicar las concentraciones que deben tener los fármacos en los líquidos biológicos para lograr el efecto deseado. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a planificar la dosificación. ¿Cuáles son los parámetros que tiene en cuenta? Por un lado, la depuración o clearance o aclaramiento renal, el volumen de distribución y la biodisponibilidad. La depuración o aclaramiento renal o clearance, también como lo van a escuchar, es la velocidad con que una droga puede ser eliminada del organismo. Y esto va a estar en relación, por supuesto, con la concentración del fármaco y con que el órgano que debe excretarla funcione correctamente. Si nosotros tenemos una mayor depuración, una mayor eliminación de este fármaco, mayor va a ser la velocidad con que desaparecerá del plasma. Esto está estudiado para cada fármaco y se denomina constante de eliminación o KE. El volumen de distribución relaciona la cantidad de fármaco que hay en el organismo con su concentración plasmática. ¿Y esto de qué va a depender? De la liposolubilidad del fármaco, de la facilidad de unión del fármaco a proteínas para que pueda ser transportado o no. El fármaco unido a proteínas no realiza el efecto deseado. Cuando el fármaco llega al espacio intersticial, tiene que haberse liberado de las proteínas que lo han ayudado a ser transportado. En cuanto a la distribución de los fármacos, nosotros tenemos una distribución regional que va a depender de la perfusión que tengamos en esa zona, de la afinidad del fármaco por los receptores de esos tejidos o de alteraciones que pueda tener el tejido diana y que no permite que el fármaco encuentre su receptor. También tenemos la distribución en el espacio intersticial. Este espacio, recuerden, es el espacio extracelular que está entre las células. Acá solamente va a funcionar el fármaco si está libre, si no está conjugado. Y por otro lado tenemos las distribuciones en áreas especiales en los que tienen que pasar barreras fisiológicas como el sistema nervioso central y la placenta. Y luego la distribución en el espacio intracelular donde necesitamos que de alguna manera pase la membrana celular. Los compartimentos del organismo, acuérdense que desde el punto de vista de la irrigación tenemos un compartimento central, un compartimento periférico superficial y un compartimento periférico profundo. El compartimento central, por supuesto, es el corazón y el periférico van a ser las arterias y las venas. Si ustedes recuerdan de anatomía, en miembros superiores y miembros inferiores vamos a tener un sistema superficial y un sistema profundo. Si nosotros administramos un fármaco, este fármaco se absorbe y va a ir subiendo el nivel de concentración del fármaco en el plasma. Va a llegar a una concentración máxima y luego va a ir disminuyendo y esto nos va a formar una curva. Esta es la denominada curva de niveles plasmáticos y va a describir las variaciones de concentración de un fármaco en el plasma desde el momento que se administra hasta que desaparece del organismo. ¿Con qué va a variar? Y con la vía de administración, con la velocidad de distribución, y también con la variabilidad de cada uno de los individuos. Miren cómo es esto. Nosotros en este gráfico tenemos la concentración plasmática y el tiempo. Acá es el momento donde administramos el fármaco. Entonces va a ir aumentando la concentración, llega a una concentración máxima y luego disminuye hasta que desaparece. ¿Cuándo va a comenzar el efecto? El efecto va a comenzar cuando la concentración alcance un nivel determinado. Y
va a continuar el efecto hasta que alcanzamos la concentración máxima y luego disminuimos hasta esta misma concentración. Todo este tiempo es el tiempo que dura el efecto, siempre que la dosis sea terapéutica. Y esta distancia es la intensidad del efecto. Si nosotros relacionamos el efecto del medicamento con el tiempo, ¿qué vemos? Vemos que desde la administración vamos a tener un tiempo de latencia donde no vamos a tener efecto porque necesitamos una concentración determinada. A partir de que obtenemos esta concentración plasmática, vamos a llegar al efecto máximo y luego vamos a ir disminuyendo hasta que la concentración es insuficiente como para poder seguir produciendo este efecto. Entonces, todo este tiempo es lo que dura la acción del fármaco. Acá tenemos el efecto máximo y, por supuesto, la intensidad. Pero si nosotros tenemos dosis que no son terapéuticas o que son más elevadas y podemos llegar a tener la aparición de reacciones adversas. Entonces, esta ventana terapéutica va desde la reacción, la aparición de la reacción que nosotros queremos lograr con este medicamento hasta la reacción adversa. La biodisponibilidad indica la cantidad y la forma en que el fármaco llega a la circulación y mientras está en sangre va a estar disponible para poder llegar a los tejidos diana y así producir su efecto. Esta biodisponibilidad va a estar influida por el efecto del primer paso, esos metabolitos que pueden llegar a generarse en el lugar de administración, el grado de la absorción, el flujo sanguíneo y también, por supuesto, la vía de administración. Fíjense, una vía intravenosa tenemos una biodisponibilidad máxima desde el momento de la administración porque lo vamos a administrar directamente al torrente sanguíneo, está biodisponible. Y luego va a ir disminuyendo con el tiempo. En una vía de administración intramuscular demora un poco más en tener su máxima concentración también es elevada y luego disminuye. En la administración oral la curva está un poco más aplanada porque demora más en llegar al torrente sanguíneo y está más tiempo ingresando al torrente sanguíneo, por lo que tenemos un tiempo amplio de biodisponibilidad. Y en la administración rectal es mucho más aplanada la curva y logramos una menos concentración, por lo tanto una menor biodisponibilidad. En cuanto a la dosificación, tenemos que recordar lo que es una dosis. Entonces, dosis es la cantidad de medicamento o droga administrada a un ser vivo para producir un efecto determinado de una sola vez. Eso significa que le damos una sola dosis para lograr el efecto que nosotros esperamos. Si tiene fiebre, le damos una dosis de ibuprofeno y baja la fiebre. En cuanto a los regímenes de dosificación, nosotros podemos administrar fármacos en una única dosis, que puede ser intravascular o extravascular. Podemos también dar una infusión continua, que es cuando estamos con un suero, o también dosis múltiples, que también pueden ser intravasculares o extravasculares. Por ejemplo, una dosis única puede ser la penicilina, que se pone una sola inyección intramuscular. Una infusión continua cuando ponemos un medicamento en el suero y va a pasar por varios minutos o varias horas. Y también tenemos las dosis múltiples, por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico cada 8 horas durante 7 días. Pero para poder determinar cuál va a ser la dosificación, nosotros tenemos que conocer la vida media o semivida de eliminación de un fármaco. La vida media
es el tiempo que demora la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Entonces acá tenemos que empezar desde la concentración máxima. Vemos la mitad de la curva. Y vamos tomando el tiempo hasta que esta concentración disminuye justo a la mitad. Ese es el tiempo de vida media. Y es importante conocerlo porque nosotros de esta forma podemos determinar cada cuánto tiempo tenemos que dar la dosis siguiente del fármaco. Repasando, vemos que de acuerdo a la dosis del fármaco, nosotros vamos a administrarlo y se va a absorber. Según la dosis que hayamos administrado, vamos a tener una concentración determinada de fármaco en el torrente sanguíneo. A través de la sangre va a llegar a órganos donde lo van a biotransformar, que puede ser en hígado o en otros órganos, y estos metabolitos van a volver al torrente sanguíneo, pueden volver inactivos o activos. A través del torrente sanguíneo también llega al hígado donde se va a excretar a través de la bilis, parte va a ser eliminado con las heces y parte va a ingresar nuevamente a la circulación enterohepática. También puede llegar al riñón, que es el órgano excretor por excelencia, y a pesar de que haya filtración, secreción, hay una cierta reabsorción pasiva que parte de este fármaco va, o los metabolitos del fármaco, va a volver al torrente sanguíneo. Por otro lado, en el torrente sanguíneo se puede fijar a proteínas séricas como la albúmina y también puede llegar a tejidos como la grasa donde se puede almacenar. Pero la concentración adecuada de fármaco en el torrente sanguíneo va a hacer que llegue una cantidad adecuada de fármaco al sitio de acción y que haya una cantidad suficiente de moléculas para unirse con el receptor y así poder producir un efecto farmacológico de intensidad adecuada. Si nosotros damos una sola dosis, ¿se acuerdan que aumentaba la concentración y luego disminuía hasta desaparecer? Vamos a tener, según la intensidad del efecto, 3 fases. La primera fase, o la última también, es cuando la concentración es ineficaz, no es suficiente para producir un efecto farmacológico. Luego vamos a tener la fase de efectos terapéuticos y por último, si la concentración es suficiente o la administración de la cantidad de fármaco es superior a la adecuada, podemos llegar a tener una concentración tóxica. Cuando tenemos dosis múltiples, la concentración del fármaco va subiendo lentamente hasta mantenerse oscilando dentro de la concentración de efectos terapéuticos. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo entre esta curva y esta otra curva, vamos a poder determinar la frecuencia con que tenemos que administrar el fármaco. Bueno, hasta aquí con farmacocinética. Nos vemos en el próximo videíto con farmacodinamia. Un abrazo para todos y para todas.